En el vídeo de hoy vamos a trabajar con el cuento de ciencia ficción. Vamos a revisar algunas características del cuento. El cuento se caracteriza por su brevedad, ¿sí? A diferencia de la novela, es un relato mucho más breve. Se caracteriza también porque tiene pocos personajes. Otra de las características es que no profundiza en descripciones. Y una característica también muy importante es que es un hecho ficcional. Esto significa que pertenece a la imaginación de un autor. Bien, en otros videos hablamos de que existen diferentes tipos de cuentos que tienen que ver con determinada temática. ¿Sí? En este video vamos a trabajar con el cuento de ciencia ficción. Vamos a ver cuáles son las características de este cuento. ¿Cuál va a ser la temática del cuento de ciencia ficción? La temática en general va a ser la aventura espacial. También se han difundido otros temas como por ejemplo los adelantos biológicos o los estudios de organismos unicelulares, ¿sí? Pero una temática así bien característica es la aventura espacial. ¿Y quiénes pueden ser los personajes del cuento de ciencia ficción? En los personajes vamos a encontrar humanos, ¿sí? Pero no cualquier tipo de humanos, sino que estos humanos van a ser, por ejemplo, tripulantes de naves, tripulantes, es decir, quienes conducen las naves o están en las naves. Van a ser superhombres o cavernícolas. También vamos a encontrar como personajes del cuento de ciencia ficción a los seres de otro mundo, como por ejemplo los marcianos. Tenemos marcianos o habitantes de las estrellas y de las galaxias. Y otro tipo de personaje también puede ser un personaje mecánico. Por ejemplo, los robots o las máquinas que reemplazan al hombre. Bien, esto es en cuanto a los personajes. Ahora vamos a ver qué sucede con el espacio y el tiempo. En general, el espacio está presentado en una dimensión diferente de las habituales, ¿sí? Entonces vamos a hablar de dimensiones diferentes. Por ejemplo, podemos encontrar túnel del tiempo, ¿sí? También podemos encontrar espacios paralelos o dimensiones desconocidas, ¿sí? También vamos a encontrar respecto del tiempo un futuro muy lejano, ¿sí? Todo esto es lo que va a configurar el espacio y el tiempo del cuento de ciencia ficción. Y por último, vamos a hablar de la trama. La trama del cuento de ciencia ficción son los adelantos científicos. Son adelantos científicos y también técnicos. Esto es el punto de partida para organizar un relato de ciencia ficción. Vamos a ver un pequeño texto de un autor que se llama Ray Bradbury, que es muy famoso por sus cuentos de ciencia ficción. Entonces, vamos a trabajar con este pequeño fragmento de un cuento que se llama Cuento de Navidad. Vamos a tratar de ir localizando dónde es que encontramos los elementos de los que estuvimos hablando. Fíjense, dice: el día siguiente sería Navidad y mientras los tres se dirigían a la estación de naves espaciales, el padre y la madre estaban preocupados. Acá ya tenemos un elemento, las naves espaciales, que nos marcan un espacio que no tiene que ver con el habitual. Era el primer vuelo que el niño realizaría por el espacio. Acá tenemos un espacio claramente marcado, su primer viaje en cohete. Y deseaban que fuera lo más agradable posible. Cuando en la aduana los obligaron a dejar el regalo porque pensaba unos pocos kilos del peso máximo permitido, y el arbolito con sus hermosas velas blancas sintieron que les quitaban algo muy importante para celebrar esta fiesta. Acá ya tenemos una marca, ¿sí? Naves espaciales, espacio, tenemos un cohete, un viaje en cohete. Bien. El niño esperaba a sus padres en la terminal. Cuando estos llegaron, murmuraron algo contra los oficiales interplanetarios.
Acá tenemos la marca de los personajes del cuento de ciencia ficción que son oficiales interplanetarios, ¿sí? De entre los planetas. ¿Qué haremos? Nada, ¿qué podemos hacer? Al niño le hacía tanta ilusión el árbol. La sirena huyó y los pasajeros fueron hacia el cohete de Marte, ¿sí? Acá tenemos otra marca del espacio. La madre y el padre fueron los últimos en entrar. El niño iba entre ellos, pálido y silencioso. Ya se me ocurrirá algo, dijo el padre. ¿Qué? Preguntó el niño. El cohete despegó y se lanzó hacia arriba al espacio oscuro. Lanzó una estela de fuego y dejó atrás la Tierra un 24 de diciembre del 2052. Fíjense que acá tenemos una marca de lo que refiere al tiempo, ¿sí? Para dirigirse a un lugar donde no había tiempo, no había meses, ni años, ni horas. Los pasajeros durmieron durante el resto del primer día. Entonces fíjense, ¿sí? Un tiempo, un futuro muy lejano, ¿sí? Esto sería el tiempo. También fíjense una dimensión como desconocida, ¿sí? Un tiempo desconocido, no había tiempo, no había meses, no había horas ni años. Después hablamos de los personajes, ¿sí? Fíjense que son humanos, es el niño con los padres y los oficiales, pero son interplanetarios. Y por último, trabajamos con el espacio, ¿sí? Las naves espaciales, el cohete, se sitúa en Marte, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con el espacio. Bien, en otros videos vamos a desarrollar otros tipos de cuentos.